Buen día. Esta es la presentación del practicante Dylan Stuart Narváez de las prácticas hechas en el Colegio Femenino Mercedes Nariño. En el transcurso de este periodo se hicieron las prácticas basadas en la justicia escolar restaurativa y todo lo que tiene que ver con ella, propiamente dicho. Para poder abordar el tema de la justicia escolar restaurativa, se tomaron en cuenta las instrucciones que dio previamente el colegio sobre las temáticas que tienen relevancia para la institución, tales como son prevención del embarazo adolescente, duelo y resiliencia, prevención de violencia de género, acoso escolar y manejo de redes, prevención de violencia intrafamiliar y resolución de conflictos. Para hacer el abordaje de todas estas temáticas, se planteó hacerlo no en forma consecutiva, eh, como se había dicho desde una primera instancia, sino que para la resolución de una buena práctica de la justicia restaurativa se alteraron, digamos, el orden de estas temáticas. Primero se abordó todo lo que era la justicia escolar restaurativa y todos los componentes judiciales que tenía a nivel Colombia y cuál era la importancia de la implementación de esta, y se contrastaba su efectividad contra la justicia eh, retributiva convencional. En esta justicia escolar restaurativa se manejó la resolución de conflictos y todo lo que viene indagado de esto. Se consideró pertinente también hablar sobre inteligencia emocional, comunicación asertiva y autocontrol. ¿Esto para qué? Para que el proceso de justicia escolar restaurativa, como se va a dar o se fue dando más al final de cada charla, las estudiantes tuvieran las habilidades para poder generar los juegos de roles que se les plantearon y tuvieran en cuenta estos cuatro aspectos para su buen desarrollo. Una de las primeras temáticas que se abordó propiamente dicha, de las cuales el colegio recomendó, fue el acoso escolar, en las cuales implementamos duelo y resiliencia, manejo de redes sociales, todo lo que tiene que ver con el cyberbullying, con el roaming y todo este manejo adecuado que se puede llevar. También se trató de implementar y de dar a conocer las leyes relacionadas con el bullying y cyberbullying a nivel Colombia, qué causas y qué consecuencias se toman ante una persona que ejerce este tipo de maltratos y de abusos repetidos a lo largo de un tiempo, y a su misma vez cuáles son las causas y consecuencias tanto para una víctima como para un victimario, eh, ser víctima o ser victimario de este tipo de prácticas a nivel escolar. También posteriormente se trabajó la prevención de violencia de género. Se hizo que y se pretendió que las chicas entendieran todo lo que tiene, todo lo que conlleva la ideología de la percepción de género, asimismo como una identificación de lo que es sexo, género, sexualidad, identidad de género, identificando las diferencias y las particularidades que las acercan para ser parte de este tipo de corriente de pensamiento. También mm, se enfocó mucho en trabajar en el enfoque de género para poder que desarrollaran una empatía ante una persona que no se identifica dentro de un género heteronormativo. También la identificación de las leyes primordiales que defienden la identidad de género y todos los castigos pertinentes que ofrece la ley si una persona no cumple con esta forma de respeto y esa forma de pensamiento ante una persona que lo merece. Y el autoestima. También se trabajó violencia de género, violencia intrafamiliar y embarazo adolescente. Entre estas, en las dos se trabajaron causas y consecuencias de las mismas, las redes de apoyo a las cuales se podían acercar y las cuales debían identificar independientemente de la problemática que estuvieran o que pudieran presentar,
la resolución de conflictos dentro de la familia y cómo ésta se puede dar también basado dentro de la justicia escolar restaurativa, que hay ciertas herramientas y ciertas formas que podemos traspolar a otro tipo de conflictos en otro tipo de contextos. También las leyes que defienden al menor, tenerlas claras y saber cuáles son de ellas, las respectivas o los respectivo conocimiento para la prevención de la violencia intrafamiliar y el embarazo adolescente, y los derechos y deberes que deben cumplir socialmente bajo la legislación colombiana, si son tanto víctimas como victimarios de este tipo de situaciones, o si son madres en embarazo adolescente, saber cuáles son sus derechos y sus deberes dependiendo desde ese momento. Las actividades que se plantearon en este momento fue una encuesta inicial, esto para identificar todo el tipo de conceptos que tienen las chicas sobre las diferentes temáticas abordadas, identificar si conocen el tema, si no conocen el tema, cuáles son las creencias que tienen sobre los temas y por qué tienen tanta resistencia a aprender sobre ellos. Asimismo, hacer una reestructuración de ese tipo de creencias basado en una formulación de conceptos en las cuales se fueron hechas de una forma participativa e interactiva con las chicas, en las cuales se simplificaba ese tipo de conceptos en diferentes situaciones que ellas mismas daban, dependiendo de las temáticas que se abordaba. Estas actividades fueron realizadas posteriormente de la primera charla, que fue la justicia escolar restaurativa. Después de esta primera charla se empezó a generar ese tipo de actividades, y dependiendo de ahí en adelante, cada presentación que se abordaba, independientemente que fuera la justicia escolar restaurativa, el acoso escolar, el manejo de redes sociales o la violencia intrafamiliar y embarazo adolescente, se generaban juegos de roles en las cuales la temática central es la justicia escolar restaurativa. En esta se hacían círculos participativos en las cuales escogían dos representantes, las cuales iban a ser participantes, iban a representar una como víctima y una como victimaria, y iban a dar, pasado a la presentación del día, teniendo en cuenta el tema, cómo iban a desarrollar toda esta práctica restaurativa dentro del colegio y dentro de los diferentes puntos de vista y perspectivas planteadas para el día. Y una encuesta final en la cual se identificaba el entendimiento del tema, el nivel de entendimiento y si hubo algún tipo de reestructuración en el tipo de conceptos y la visualización que tenían en las temáticas para tratar de que esa resistencia que se presentaba al principio de las chicas fuera disminuyendo, para que empezaran a implementar todo este tipo de prácticas y, ahondada esto, todo el tipo de conocimientos que les fueron dados en las presentaciones, pudieran aplicarlas y tuvieran un ejemplo aparte, un ejemplo basado en el juego de roles de cómo podían aplicarlos y cómo podía ser funcional. Este es el paso a paso que se ejerció para generar la práctica restaurativa a nivel de todas las temáticas planteadas. Las recomendaciones son indagar sobre la percepción que tienen las estudiantes sobre la justicia dentro del colegio, a pesar de que algunas de ellas, en una minoría, identifican que el colegio tiene prácticas restaurativas. La mayoría de estas refiere o indica que sienten que el tipo de justicia que ejercen en el colegio es una justicia retributiva, en las cuales ellas no hacen parte, a pesar de que son las principales afectadas, son las principales personas que generan el problema, por lo cual consideran que deberían tener una forma o como una participación más grande en la forma de resolver estos conflictos. También reevaluar las temáticas planteadas, esto debido a que
sí había que hacer una gran estructuración de conceptualización que no tenían claras las chicas, pero a pesar de esto refieren que creen ellas o refieren ellas que hay temáticas que les pueden servir más, como el control hacia la ansiedad, control de la depresión y otro tipo de temáticas emocionales que consideran ellas que pueden ser más pertinentes y pueden ser más favorables para su desarrollo y su vida personal. Y por último, la implementación de la justicia escolar restaurativa fuera de las aulas. Esto para que se pueda reestructurar un proceso y se puede ir implementando todos los restaurativos dentro del colegio para hacer parte e integrar a las estudiantes para fomentar un pensamiento crítico que les ayude a reevaluar su conducta y a ser parte de una solución y no parte de un problema. Las habilidades que se intentaron desarrollar en este proceso se tomaron muy en cuenta la resiliencia, la inteligencia emocional, las estrategias de afrontamiento, identificando qué estrategias de afrontamiento tenían las personas que hacían parte o las cabezas que representaban a las chicas en los juegos de roles, el autoestima, el duelo, la regulación emocional y la asertividad. En esto, en los primeros resultados que fueron obtenidos previos a cada presentación, vemos que las personas que conocían el tema con las que no contrastan mucho, con un 57% de las chicas que no conocían el tema contra un 43% que indica conocer los temas. Y las ideas incorrectas que tenían o la conceptualización negativa que tenían sobre esta, vemos que ideas incorrectas conllevan un 77% a un 23%, que es un nivel de población muy pequeño de las estudiantes que conocían el tema y identificaban los conceptos y los contextualizaban en un enfoque o en un ambiente vivencial. Solo era un 23% de estas que lo tenía claro. Al final de las charlas se identificó que la aclaración de conceptos se vio en un 86%, identificando que la mayoría de las estudiantes comprendió los temas presentados y la significación de palabras fue dada de una forma correcta. Y el nivel de entendimiento fue dado en un 84% a nivel general de todas las charlas. Eso sería todo. Muchas gracias.